sobre nuestra confesión de fe. La semana pasada hemos empezado hablando sobre lo que es el hombre, la teología, la antropología teológica, ¿no? Introducimos este tema de la antropología teológica, es decir, qué dice la Biblia acerca de lo que es el ser humano, cómo ha sido creado y demás. Entonces, esto hemos empezado la semana pasada, ¿no? Con el tema de... Ha llegado alguien ahí, creo. Y que no haya nadie la puerta. Bienvenido, adelante. Bienvenidos, me alegro veros. Buenas tardes, bienvenidos. Hey guapa, ¿qué tal? Alegría veros. Pues mira, estaba diciendo que la semana pasada, bueno, para explicaros un poco también que habéis llegado ahora, ¿no? Por la tarde hacemos como una predicación estudio, por así decirlo, ¿no? Y la semana pasada hemos empezado a tratar el tema de lo que es el ser humano, el tema de la antropología teológica, ¿no? Que dice la Biblia sobre el ser humano. Y hemos empezado con la creación del hombre, cómo fue creado el hombre y lo que esto significa. Hemos hecho una comparación entre lo que es la creación y la evolución y lo que es la teoría de la evolución, que por supuesto no creemos, pero hemos aquí matizado algunas cosas, y luego hemos pasado lo que la Biblia dice sobre la creación del hombre, ¿no? Y hoy vamos a seguir hablando sobre lo que es la constitución del hombre, ¿no? Es un tema teológico, ¿verdad? Y ahí ahora vamos a ir. Espero que voy a utilizar esto para ayudarme aquí. Muy bien. Entonces, hay 4 puntos sobre el ser humano en nuestra confesión de fe. Primer punto, creemos que Dios creó al hombre, varón y hembra, a su imagen y semejanza. Todavía estamos en este punto, ¿vale? Estamos estudiando este punto. Entonces, nuestros 2 textos básicos para este punto es Génesis 1, 26 al 27 y Génesis 2, versículo 7. Que básicamente dicen, luego vamos a leerlos, pero básicamente dice que el hombre, dijo Dios, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, ¿no? Y el capítulo 2 pues nos enseña cómo ha creado Dios el hombre, es decir, ha formado el hombre del polvo, el cuerpo, ¿no? Y luego le ha soplado el aliento de vida. Y luego hay 3 puntos más sobre lo que es el hombre, y lo veremos en estudios más adelante, ¿no? Así que voy a pasar porque vamos a centrarnos en el punto 1, así que vamos a dejar los siguientes puntos pues para los próximos estudios, ¿no? Como estaba diciendo la semana pasada, este fue el tema: creados por Dios o evolucionados, como hemos venido a la vida, ¿no? Nosotros pues hemos visto que fuimos creados por Dios, ¿no? Entonces, sobre esta base creacionista consideraremos hoy los elementos esenciales de la naturaleza humana, porque creemos que Dios ha creado el hombre. Pues vamos a pasar a considerar cómo lo ha creado y cuáles son los elementos esenciales, cómo somos constituidos los hombres, ¿no? Entonces, básicamente, lo que vemos de lo que son los elementos de la naturaleza humana, pues son el cuerpo, alma y espíritu, o alma o espíritu, ¿no? Porque hay quienes consideran que el alma y el espíritu son 2 cosas distintas, y hay quienes consideran que el alma y el espíritu son 2 cosas, son lo mismo, ¿no? Simplemente 2 palabras para 2 elementos diferentes, y lo que realmente tenemos es un elemento interior, obviamente invisible a los ojos, que se puede llamar alma o espíritu. Antes de tratar de este tema en específico, pues cuerpo, alma y espíritu, importante decir que el ser humano es uno.
entre comillas aquí, ¿no? Porque, a ver, vamos a explicar esto. ¿Qué queremos decir con el ser humano es uno? Pues por una parte la Biblia nos enseña a considerar la naturaleza del hombre como una unidad y no como una dualidad o una trinidad. Es decir, estamos diciendo que hay cuerpo, alma y espíritu, cuerpo, alma o espíritu, por eso dualidad o trinidad, pero con esto no estamos diciendo que son cosas que no están unidas, por así decirlo, ¿no? O son elementos diferentes uno de los... es decir, lo que queremos combatir aquí es la idea de que se puede separar ambos y tratarlos aisladamente, ¿no? Es una idea muy común porque, por ejemplo, antiguamente se decía, no, he ganado 3 almas para Jesús. ¿Quién ya ha escuchado? He ganado 3 almas para Jesús, 5 almas para Jesús, para traer la cosa a la práctica, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿El cuerpo no ha sido ganado para Jesús? ¿Solo el alma? ¿Entendéis la diferencia? Y otra cosa también bastante práctica a ese respecto, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado, no puedo ir a tal sitio, pero en espíritu estaré? ¿Qué quiere decir esto? Perdonadme si ya habéis dicho algo así. Pero ¿qué quiere decir esto? Que ahí estaré en espíritu. El espíritu va a salir de tu cuerpo y estará donde tú no estás. Esto no hay manera. ¿Ves cómo a veces nuestro lenguaje y lo que hablamos no tiene mucha coherencia con lo que es la realidad? Es que si no vamos a estar en un sitio, no vamos a estar. Si nuestro cuerpo no está, el alma no está y el espíritu tampoco. A ver, tu pensamiento puede estar a donde sea, ¿vale? Tu cuerpo está en un sitio y tu pensamiento está a donde sea. Pero a ver, es tu pensamiento, no es tu ser, ¿no? Entonces, uno es uno. Entonces, en ese sentido, el ser humano es uno, porque no se puede dividirlo. Está constituido de elementos diferentes, pero no se puede dividirlo. Entonces, si tú no vienes a la iglesia, no estarás en espíritu con nosotros. A ver, podrás estar orando por nosotros y en ese sentido, pues, está junto. ¿Me explico? No estás en tal sitio, pero estás orando por tal persona, pues vale, estás en ese sentido con tu mente concentrada y orando a Dios por tal situación, pero tú no estás ahí en el sentido real, físico. ¿Me explico? Y lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado, no, hemos ganado 3 almas, 5 almas, 10 almas para Jesús? ¿Y esto qué trae la idea? Pues que el cuerpo no ha sido ganado. Y que lo importante es que uno haga su oración allí de conversión y ya está, ¿no? Lo que cuenta no es la oración que uno ha hecho y la supuesta alma que se ha convertido, porque a veces en ese sentido el alma se convierte, el cuerpo no, pues el cuerpo está haciendo ahí lo que quiere, ¿no? Entonces no hay esta división de cajones dentro de nuestro ser. En ese sentido el ser humano es uno, ¿no? Entonces, no es el alma, sino el hombre el que peca. No es el cuerpo el que muere, sino muere el hombre. No es meramente el alma, sino el hombre, que es cuerpo y alma y espíritu, al que Cristo redime. Entonces, Cristo cuando nos redime por completo. Entonces, somos integrales en ese sentido, ¿verdad? Entonces, Cristo redime tu cuerpo. Tu cuerpo ahora es de Cristo. Por eso dice Pablo en Romanos 12, que podamos traer nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque no es solo el alma que se convierte, es todo nuestro ser que se convierte a Cristo y que ahora es de Cristo. Entonces pongamos nuestros cuerpos, todo lo que tenemos, a servirle a Él, ¿no? Entonces en ese sentido la integridad de su ser, o la integralidad, ¿cómo se dice? Integridad, ¿no? Mejor. Vale.
ahí el texto que he mencionado, que es nuestro texto base, ¿no? Y Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. A ver, Dios formó el hombre, el cuerpo del hombre, del polvo. Está el cuerpo allí formado del polvo, pero está sin aliento, está sin vida. ¿Y Dios qué hace? Dios sopla y le da vida. Ahí están los dos elementos, el cuerpo y el alma. ¿Y qué dice el texto? Fue el hombre un ser viviente. Cuerpo y alma son uno, ¿no? En este sentido. Entonces, elementos distintos que forman un ser humano. La palabra alma en este pasaje no tiene el sentido que generalmente le atribuimos como algo que puede ser separado del cuerpo, sino que simplemente denota un ser animado, y es la descripción del hombre como un todo. De hecho, el mismo término hebreo, nefesh, el alma viviente o ser, también se aplica a los animales. Entonces, para decir que realmente no está refiriéndose así a un ser, no cosas distintas. Vale, pues pasamos. Ahora vamos. Opa, espera, pasé muy rápido. Los elementos esenciales de la naturaleza humana, dicotomía y tricotomía. ¿Esto qué es, pastor? Pues bien, esta es la diferencia que los teólogos suelen llamar, para los que creen que alma y espíritu son la misma cosa, el mismo elemento, simplemente nombres diferentes para lo mismo. Esos son los que creen la dicotomía, es decir, de dos. Por lo tanto, el hombre está ahí constituido de dos partes: cuerpo, la parte física, y alma y espíritu, la parte interior, invisible, ¿no? Y están los que creen que cuerpo, alma y espíritu son tres cosas distintas. El alma y el espíritu son dos cosas distintas. Y entonces estos son llamados esta teología llamada de tricotomía, ¿no? Entonces, es lo que está ahí puesto, ¿no? La explicación, ¿vale? Estamos. Desde la patrística, es decir, desde los primeros años de la iglesia primitiva hasta los días actuales, este tema siempre ha sido razón de debate entre diferentes estudiosos. ¿Esto qué quiere decir? Si más de 2000 años no fue suficiente para zanjar este tema, yo no tengo pretensión de hacerlo, ¿vale? Entonces, si uno cree que el hombre, el alma y el espíritu son dos cosas distintas, pues vale, ya está, no pasa nada. Si uno cree que alma y espíritu son lo mismo, pues ya está, genial, me parece bien también, no pasa nada, ¿vale? ¿Tiene algunas implicaciones distintas para una cosa y otra? Sí, tiene algunas implicaciones, pero no demasiado grandes, así que vamos a ver la tricotomía. Bueno, mientras voy hablando vas a poder tener una idea de lo que más o menos es mi tendencia, pero no tenéis que seguir mi tendencia en ese aspecto en específico. Vosotros podéis ver lo que según las escrituras pues mejor parece. Yo sí os daré aquí algunas pautas de lo que pienso que las escrituras más o menos señalan, ¿verdad? La concepción tripartida del hombre se originó en la filosofía griega, que concibió la relación entre el cuerpo y el espíritu del hombre respectivamente, según la analogía de la relación mutua entre el universo material y Dios. Se pensó que precisamente así como estos últimos solamente pueden relacionarse entre sí por medio de una tercera sustancia o por medio de un ser intermedio, pues también los primeros entrarían en relaciones vitales mutuas solamente por medio de un tercer elemento intermedio, es decir, el hombre. Esta idea, por lo tanto, vino de la filosofía griega, pero porque ha venido de la filosofía griega no significa que es una mala idea, ¿vale? Porque muchas ideas que han venido de la filosofía griega de entonces son buenas. Con eso no estamos diciendo que es mala cosa, simplemente estamos diciendo de dónde vino, ¿verdad? ¿Cuál es la idea? Pues ellos pensaban que Dios, para relacionarse con lo físico, tenía que hacerlo por medio de alguna cosa, de algún medio. Y de ahí, pues surgía un tercer elemento. Los padres de la iglesia, por los años 100, 200, 300 después de Cristo, cogieron esta idea y dijeron, bueno, el alma y el espíritu entonces son dos cosas distintas. Uno de ellos es lo que hace la mediación entre Dios y el hombre, y el ser humano, ¿no?
Es decir, uno es el que permite el contacto entre Dios y el cuerpo, por así decirlo. Entonces, esta es la idea de la dicotomía. La forma más, para dejarlo más sencillo, ¿no? La forma más familiar y más cruda de la dicotomía es la que toma al cuerpo como la parte material, lo que es lógico, de esto no podemos huir, al alma como el principio de la vida animal que se relaciona con este mundo físico. Entonces el alma sería lo que se relaciona con la naturaleza, con lo físico y con todos los demás seres humanos y animales, y al espíritu, pues este elemento racional e inmortal que hay en el hombre para relacionarse entonces con el mundo espiritual y el propio Dios. Entonces ahí el espíritu sería este elemento que hace la mediación, por así decirlo. Bueno, dos de los pasajes principales utilizados por los tricotomistas es el de 1 Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 4:12, donde se afirma en el versículo alma y espíritu de manera distinta. Ya veremos estos dos pasajes un poquito más adelante. Ellos procuran apoyarse en el hecho de que la Biblia, además del cuerpo, reconoce también dos partes constituyentes de la naturaleza humana, inmaterial: el alma, nefesh, o psique, y el espíritu, ruah, o en griego, pneuma. El hecho de que estos términos se usan con mucha frecuencia en la escritura, pues tampoco significa exactamente que designan dos partes diferentes. Eso también hay que decirlo, ¿no? Más bien también pueden ser diferentes aspectos de la misma naturaleza del hombre. Ahora bien, la dicotomía, o pensar que alma y espíritu son lo mismo. Esos defienden con mucha coherencia que los términos alma y espíritu son en general usados en la escritura, en la Biblia, de manera indistinta. Es decir, que ambos términos denotan el elemento más alto o inmaterial o espiritual del ser humano, del hombre. Pero simplemente lo contemplan desde puntos de vista diferentes. Algunos argumentos para defender esta idea. Primero, aquí, la palabra ruah o pneuma es lo mismo que nefesh, así que se usa respecto a la creación bruta. Vale. Segundo, la palabra psique se usa aún con referencia al Señor. Esto en la Biblia, ¿vale? Ahí están los textos. No vamos a leer todos, si no nos salimos de aquí hoy, pero bueno, os dejo ahí los pasajes, tengo aquí también, después podéis verlos si queréis. Los muertos separados del cuerpo se llaman psique. Los más elevados ejercicios de religión se atribuyen a la psique. Perder el alma, la psique, es perder todo. ¿Por qué estamos hablando de psique, que es la traducción para el alma? Porque los dicotomistas dicen que es el espíritu que se relaciona con Dios. Y estos pasajes dicen que el alma sí se relaciona con Dios, ¿no? Entonces, parece evidente que la Biblia usa las dos palabras indistintamente. Por ejemplo, Lucas 1:46. Engrandece mi alma, Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Qué está haciendo aquí María, que es quien canta este himno, ¿no? Que es quien compone este himno, la María Madre de Jesús? Está utilizando la palabra alma y espíritu como si fuera lo mismo. Simplemente es un juego de palabras muy utilizado en la poesía hebrea, decir lo mismo con palabras diferentes. Esto se utiliza en los salmos diversas veces, ¿no? Engrandece mi alma, Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Como si fueran dos cosas distintas, por lo tanto. Perdón, es como si fuera lo mismo, por lo tanto, ¿no? Entonces, la forma escritural para el hombre es en algunos pasajes cuerpo y alma, y en otros cuerpo y espíritu. Por lo tanto, utilizando como si fuera lo mismo. Algunas veces se describe la muerte como la entrega del alma, luego otras veces como la entrega del espíritu. También da a entender que es lo mismo. Además, tanto alma como espíritu se usan para designar el elemento inmaterial de los que murieron. Está ahí también los pasajes. Vale. La principal diferencia es como sigue. La palabra espíritu designa el elemento espiritual que hay en el hombre como el espíritu de la vida y de la acción que controla el cuerpo, en tanto que la palabra alma denomina el mismo elemento como sujeto que acciona en el hombre. Por tanto, con frecuencia se usa como pronombre personal en el Antiguo Testamento. Entonces, la idea es la perspectiva que cada palabra trae, pero
que sería lo mismo. Eso creen los dicotomistas. Vamos a pasar esto, otro ejemplo y otro argumento en este sentido, ¿no? Para defender la dicotomía. Ahora bien, los dos textos que hemos dicho, ¿no? Que son utilizados para tratar de lo que es espíritu y alma como siendo cosas distintas. Si queréis abrir vuestras Biblias, pero está aquí también, ¿no? El primer texto, 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿ves cómo parece o da a entender que espíritu y alma son cosas distintas? Y Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Quién conoce este texto? Muy conocido, ¿no? Más penetrante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Bueno, si parte el alma y el espíritu, parece que son dos cosas distintas. Y luego las conjeturas de los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo tratar estos dos pasajes? Ahí, ¿cómo la dicotomía trata estos dos pasajes? ¿No? Primero, allí para que, antes de que vayamos ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, Hebreos 4:12, cuando dice partir el alma y el espíritu. Si la palabra parte el alma y el espíritu, pues también va a partir las conjeturas y los tuétanos. ¿Vale? Ahora, ves que no exactamente la palabra parte las conjeturas y los tuétanos. Es decir, el texto no es literal en ese sentido. ¿Qué quiere decir este texto? Todo lo sé. ¿Ah? Todo lo sé. Que la palabra alcanza lo más profundo del ser humano. Obviamente, la Biblia no corta las coyunturas de nuestros tuétanos, sino ¿cómo estaríamos? Desconjuntados, ¿verdad? A lo mejor lo ha hecho con Jacob, pero con la mayoría de nosotros no. Entonces, obviamente es un lenguaje metafórico, figurado, ¿vale? Entonces, si esto ocurre para coyunturas y tuétanos y pensamientos e intenciones del corazón, pues igual es también figurado para alma y espíritu. Entonces, no exactamente quiere decir que literalmente parte alma y espíritu. Simplemente son formas de decir lo mismo, que la palabra tiene la capacidad y el poder, y de hecho lo hace, de penetrar lo más profundo del ser humano. Eso es lo que significa el texto, nada más. Y los ejemplos que se da, pues es para traer imágenes gráficas y dar ejemplos de cómo esto ocurre, ¿no? Para dejar claro, digamos, no hay hipérbole. Entonces, pero lo que significa es, esta palabra, y esto es precioso, ¿no? Y esto es lo más importante, esta palabra penetra lo más profundo de nuestro ser. Y funciona ahí como, bueno, más penetrante que toda espada de dos filos. ¿Sabes lo que es una espada de dos filos, no? Que corta por ambos lados. Esta palabra penetra lo más profundo, traspásanos por completo. Y eso es lo que significa el texto. Vale, pues, vamos a ver unas cositas más sobre esos dos pasajes. Mira, aunque son dos textos de cartas diferentes, se debe notar que es una regla sana y exegesis, que es la arte de interpretar las escrituras, pues que las afirmaciones excepcionales se interpreten a la luz de la escritura en general, ¿no? Así que la presentación dominante en la escritura parece favorecer la dicotomía, y en vista de este hecho, algunos defensores de la tricotomía admiten que estos pasajes no prueban necesariamente su punto. Mira, sobre Tesalonicenses, ¿no? La mera mención de espíritu y alma, una al lado de la otra, no prueba que de acuerdo con la escritura sean dos cosas distintas. Como no prueba, por ejemplo, Mateo 22:37, que Jesús considera el corazón, el alma y la mente como tres distintas sustancias.
¿Te acordáis de ese texto? Amará a Dios ama a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que son todas esas cosas distintas? No. De igual manera, lo que quiere decir es que debemos amar a Dios. Exactamente. Con todo nuestro ser. Por encima de todo. Con todo lo que somos. Entonces, eso es lo que significa el texto. Lo que hace Jesús es añadir cosas ahí para dejarlo aún más claro, pero el texto lo que significa es: debemos amar a Dios con todo nuestro ser, ¿verdad? Porque si pensamos, el sentimiento está en el corazón. El corazón es un órgano que bombea sangre. El sentimiento está aquí también, en la mente. Esto sí la ciencia comprueba. Entonces, el pensamiento, el sentimiento, lo que gobierna nuestras acciones, todo pasa por la mente. Por eso que si la mente muere, puede apagar bueno, entre comillas aquí, puede apagar. No quiero legislar sobre esto. Pero si la mente muere, prácticamente es lo que llama muerte cerebral, ¿no? Y ahí desconectan el aparato para que pare el corazón. Y ya el corazón pues no hace nada, porque el corazón no piensa, no siente, no toma actitudes. Todo pasa por la mente. El cerebro es el órgano que gobierna las cosas, ¿vale? Ahora bien, es un lenguaje poético figurado de que el sentimiento del corazón, ¿me explico? Entonces está ahí, la Biblia lo utiliza, pero pero claro, no es literal. Incluso cuando tienes cuando tienes un poquito de miedo o algo así, ¿sientes algo en el corazón? No, sientes en el vientre. El llamado frío en la barriga, la espinilla. ¿Ya habéis escuchado esa expresión, no? El frío que entra por aquí no entra en el corazón, entra por la barriga, por el vientre. ¿Esto siente algo? Siente algo porque el cerebro envía información para todo el cuerpo y empieza el sentimiento por aquí. Entonces, lo que quiero decir es que no son sustancias diferentes. Lo que considera Jesús, sino lo que está enseñando Jesús es: debemos amar a Dios con todo nuestro ser, ¿verdad? Vale. Primero Tesalonicenses 5:23, el apóstol desea simplemente acentuar, por lo tanto, su afirmación: el mismo Dios de paz os santifique por... Eso es lo que dice al principio del versículo 23. El mismo Dios de paz os santifique por completo, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, añadir cuerpo, alma y espíritu es reforzar su afirmación y su deseo de que el Señor le santificara por completo. Entonces, por medio de una frase en la cual resumen los diferentes aspectos de la existencia del hombre y en la cual él se siente perfectamente libre para mencionar alma y espíritu uno al lado del otro, porque la Biblia no hace diferencia entre los dos. Bueno, para mí personalmente, ya habéis visto, ¿no? Es mucho más sencillo pensar que alma y espíritu son lo mismo. Ahora, es lo que pienso yo a partir de lo que veo en las Escrituras. Yo siempre voy por el camino más sencillo cuando interpreto las Escrituras. Esto es también algo que siempre hago y os dejo aquí la forma como interpreto. Si hay un camino sencillo, es lo que cojo yo. ¿Por qué? Porque creo que en la Biblia no tiene enigmas y no tiene cosas donde debemos cavar para encontrar, ¿sabes? Cuando voy a leer Apocalipsis, el camino más sencillo es el camino por el que voy. Porque la Biblia está escrita para que todos entiendan. Entonces no hace falta tener maestría y doctorado en psicología y eso y aquello para entenderla. ¿Vale?
Sí, ¿Me permites decir algo? Es que Claro. sí, se me genera una duda y es que, claro, lo que yo veo es que en la palabra algo que no te aleje de la salvación, digamos que, no sé, ¿cuál era la hoja con la que se tapaba Adán? ¿Sí? Ajá. Eso no te aleja de la salvación, ese Sí. tipo de cosas. Pero aquí sí tengo una duda y es que, por ejemplo, en Eclesiastés dice que pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, quien fue quien lo creó y lo dio. Para mí, pues es mi opinión y es lo que yo veo en la palabra. sí, Si aquí dice que el cuerpo vuelve a la tierra, ¿no? Estamos hablando de la carne. sí, sí, Aquí dice el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo creó. sí, sí. Lo que se condena es el alma. En ese caso seríamos seres tripartitos. No sería una dicotomía en donde el espíritu y el alma son la misma cosa. ¿Me entiendes? Yo Sí, lo sí. entiendo de esa forma, porque Perfectamente. no todos vamos a ir, no todos vamos al cielo, ¿no? Ya tenemos una salvación por medio del Señor Jesucristo. Sí, sí. Si aquí dice que el espíritu regresa a Dios, quiere decir que es algo separado del alma. Y el alma es lo que se condena o se salva. Este es un versículo utilizado, este es un argumento realmente utilizado por los que creen en la tricotomía. Está bien, si piensas así, no pasa nada, como estaba diciendo antes, no hay problema. Yo lo que veo ahí es que el espíritu realmente fue creado por Dios. ¿Quién sopló el aliento de vida en el cuerpo del hombre? Ha formado el polvo, Sí. Pero, ha formado el cuerpo del polvo y luego le ha soplado el aliento. Entonces, el aliento ahí es... claro, el espíritu siempre va a volver a Dios. Pero entonces, ¿cuál es la partecita que se salva o se condena? ¿Me entiendes? Sí, Y ahí es donde donde voy en contra del tema de la dicotomía y más allá de que, claro, tenemos que entender al ser humano como un todo, lo entiendo así, claro, todo, cuando yo me entrego al Señor Jesucristo soy toda completa, mi alma, mi espíritu, Sí, sí. mi cuerpo, ¿sí? Pero aquí sí hay una salvedad y sí me parece importante porque si dice que el espíritu regresará a Dios, quiere decir que es de Él es el soplo de la vida, ese espíritu es del soplo de la Sí. vida. Pero Lo- ahí me queda la Hay una duda de cosa- que se condena. Sí, sí, bueno, yo entiendo el pensamiento y ya lo he escuchado muchas veces y no hay problema en pensarlo así, ¿vale? Eso es lo primero, no hay ningún problema en pensarlo así. Pero bueno, para matizar un poco es que estamos tratando de un texto del Antiguo Testamento, de Eclesiastés, ¿no? Sí, claro. Eclesiastés. ¿Qué ocurre? Cuando se menciona el diablo en el Antiguo Testamento, solamente en Job, en ningún otro momento se menciona. Es un poco la teología de los judíos, ¿no? Ellos pensaban, porque la revelación es progresiva, entonces poco a poco se va a lo largo de la historia, pues ampliándose, ¿no? Ellos lo que creían era que todo venía de Dios y todo iba para Dios. No tenían un concepto muy bien formado de lo que es el diablo, Satanás, y lo que era el infierno. Eso se definió mejor en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando dice el profeta Isaías que Dios creó el mal. ¿Ya habéis leído esto? ¿Sí o no? Pero ¿por qué lo dice el profeta? Que Dios creó el mal. Porque la concepción que ellos tenían era que realmente todo venía de Dios y todo volvía para él en ese sentido. Entonces, por eso dice que Dios creó el mal. No es que Dios haya creado el mal. Lo que entendemos es que Dios permitió que el mal viniera, pero no ha creado el mal. No. Porque la idea de diablo, de Satanás, no existía para ellos, básicamente. No estaba bien formada en su mente, en su teología. Entonces, ahora, por otro lado también, todo espíritu vuelve a Dios, porque todos nos presentaremos ante Él. Esa es una forma, lo que he dicho antes, es una forma de explicar, y lo que estoy diciendo ahora es otra forma de explicar, ¿no? Todo espíritu vuelve a Dios, sí, todo espíritu vuelve a Dios.
porque todos nos presentaremos ante Él, todo ser humano se presentará ante Él, y su cuerpo no estará allí. Es decir, cuando dice que todo ser humano se presentará ante Dios, el cuerpo no estará allí, porque el cuerpo se quedó en la tierra, está sepultado. Entonces, ¿quién se presentará ante Dios? ¿Quién volverá a Dios para rendirle cuentas? Bueno, el alma o el espíritu, o el espíritu, para quien cree que son dos cosas distintas. Y en ese sentido no pasa nada, pero realmente todo espíritu se presentará ante Dios en ese sentido. Y sin significar que exactamente estará con Dios toda la eternidad. ¿Vale? Porque el texto no dice exactamente que este espíritu que vuelve a Dios estará con Él toda la eternidad. Se dice que vuelve a Él y le vamos a rendir cuentas. Porque los espíritus, incluso los condenados, pues, están bajo la potestad de Dios, si podríamos decir así. Entonces, esto lo digo para dar explicación de la otra parte y no para convencerte, porque no es importante, ¿vale? ¿Me explico? No es para convencerte porque no tengo esta intención. Para mí realmente esto no es un tema central de la fe y simplemente lo estamos dando para traer conocimiento al respecto y saber las diferentes posturas que hay al respecto. Y como ya hemos traído otros temas, porque este es un estudio sobre teología, entonces se traen los temas al respecto, ¿no? Y algunos son centrales, y ahí intento convencer. Los que no son centrales, pues no estoy intentando convencer, simplemente estoy exponiendo. Sí, exponiendo. Tengo mi tendencia, obviamente, como cada uno tiene la suya, pero sé diferenciar lo que es un tema central de lo que es un tema secundario en la fe, ¿no? En la salvación. Y los temas secundarios, pues no me esfuerzo tanto para convencer a mis oyentes. Me esfuerzo más en los que son el tema central. Ahora sí, simplemente estoy dando lo que serían algunas explicaciones y pueden haber otras. ¿Me explico? Gracias por preguntar. Eso está muy bien. Para eso sirven los estudios. Seguimos. Vale, pues vencemos este asunto. ¿Cuál es la relación entonces que guardan entre sí el cuerpo y el alma? O el cuerpo y el espíritu, ¿no? Ahí como 15 uno, no hay problema. La relación exacta que guardan entre sí el cuerpo y el alma se ha presentado en varias formas, pero permanece siendo en su mayor parte un misterio. Un misterio, es decir, ¿cómo se relacionan? Se puede decir algo, pero hay mucho misterio también en esto. Así que vamos a ver algunas cosas. Teorías monistas. ¿Qué son las teorías monistas? Hay teorías que se basan en la hipótesis de que el cuerpo y el alma son de la misma sustancia. Según el materialismo, la sustancia primitiva es la materia y el espíritu es un producto de la materia. Y según el idealismo y el espiritualismo absolutos, la sustancia primitiva es el espíritu, y este se hace objetivo para sí mismo en lo que se llama la materia. Bueno, para resumir, ¿qué quiere decir estas varias teorías monistas, ¿no? Significan simplemente que el cuerpo y el alma son uno, no se separan, no se dividen. No vamos por ahí, ni los dicotómicos ni los tricotómicos, ¿vale? Teorías, vale, bueno, para explicar un poco más, ¿no? Pensamos que cosas tan diferentes como cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu y alma, no pueden deducirse el uno de la otra. Así que son cosas distintas. El hombre es un ser humano, pero está constituido de partes diferentes. Entonces, no vamos por las teorías monistas. Ahora sí, teorías dualistas, ¿no? Que dividen, o no dividen, sino que realmente consideran que una cosa es la parte inmaterial y otra cosa es la parte material. Que la parte material está constituida de espíritu y alma, pues vale. O que son una cosa, pues vale, pero al menos son dos cosas distintas: material del cuerpo y inmaterial, ¿vale? Entonces, esta es
la idea. Hay algunas teorías, pues no quiero leer cada una de ellas porque, pero bueno, están basadas en algunos filósofos, esta por ejemplo como por Descartes, esta otra por un otro llamado Leibniz, y luego el dualismo realista, que es más bien la teoría más o menos por la que vamos. Los hechos sencillos a los que siempre tenemos que volver y que están incorporados en la teoría del dualismo son los siguientes: el cuerpo y el alma son sustancias distintas que interaccionan, aunque su modo de interacción escapa al escrutinio humano y permanece siendo para nosotros un misterio. La unión entre los dos puede llamarse una unión de vida, los dos relacionados orgánicamente. El alma actúa sobre el cuerpo y el cuerpo sobre el alma, el cuerpo sobre el alma y el espíritu, el cuerpo, el alma y el espíritu sobre el cuerpo. Es decir, son dos cosas diferentes, pero se interrelacionan y se influencian, por así decirlo, mutuamente. Un otro tema, aquí ya lo he explicado, otro tema que viene de ahí es el origen del alma en cada individuo. ¿Ya habéis pensado sobre eso? ¿En qué momento exacto cada cuerpo recibe un alma? En el momento de nacer, ¿no? Cuando somos concebidos, somos seres vivos, ¿no? Cuando se concibe, en el momento exacto que se concibe, ¿no? El orgasmo allí y no el orgasmo, el semen, no el semen, no el esto quería decir, el espermatozoide, vaya tela. El espermatozoide en el óvulo, y ahí se fecunda y ahí nace el alma entonces. Y ahí llega el alma a la vida, ¿es lo que pensáis? ¿Ya habéis pensado cuando llega el alma a cada individuo? ¿Es en este momento, según Juan? ¿O podría ser en otro momento? Al nacer, es que tengo entendido, al nacer. Yo entiendo que en la concepción, de hecho, la palabra dice mi embrión vieron tus ojos. Hay un salmo que dice que en el vientre de tu madre, Sí. no recuerdo exactamente ahora, pero como que... Me formaste, ¿no? En el vientre de mi madre me formaste. En el vientre de tu madre, o sea, El embrión, el Señor ha visto mi embrión, ¿no? Dice el salmista. ¿Vale? ¿Pero se refiere al cuerpo y al alma? ¿O el alma podría haber existido antes y simplemente el Señor coge el alma y pone allí? ¿O Dios crea cada alma en el momento de la concepción? ¿Dios crea cada alma en el momento de la concepción? ¿O el alma es pasada del padre a hijo? ¿Qué pensás? ¿Ah? La tiene Dios y Dios la da, pero la da ¿cómo? ¿La crea en este momento o la coge de un banco de datos, de almas? Es lo que tú decías, la unión del cuerpo y el alma en la vida. Ah, que nunca habéis pensado en esto, ¿no? La verdad que dice, te conocí antes de la fundación del mundo. ¿Esto significa que Dios tiene un banco de almas? No, Ah, pero, vale. pero te deja que pensar también. Yo creo que Vale. lo que sí creo es que Él ya nos tiene pensados a todos mucho antes de nacer y mucho antes de la creación. Él ya tenía un pensamiento sobre nosotros. Lo que no sé es si crea el alma en el momento que hay la concepción o ya tiene el banquito ahí cuando va. Esperando. Claro, que es muy frío así, que está como en un barco que... Sí, claro, no ¿Me entiendes? Sí, te entiendo. Es que el sentimiento que tú tienes es que Dios dibuja y hace como que construye, ¿no? A cada persona con todo el amor de su corazón, no que abre ahí un banco y cobre. ¿Me Pero entiendes? ¿no dijo Dios que cesó de crear a partir del sexto día? Entonces sigue creando almas. No, yo creo que está todo creado. Pero bueno, Pero si está todo creado, ¿dónde están las almas? en el Génesis lo dice claro, que lo crea y le infunde aliento, y es un ser viviente. Lo
lo que él decía, el espíritu y el cuerpo van unidos con lo que es la vida. O sea, en el momento que hay vida, hay alma y hay cuerpo. Bueno, hay tres maneras de pensar o de intentar contestar esta pregunta. Y las tres son básicamente estas. Desde antes de la fundación. La primera es el preexistencialismo. Estos piensan que hay un banco de almas, por así entre comillas, ¿no? Parece frío, pero no se habla en estos términos, pero más o menos es esto. Todas las almas ya están creadas, ya existen. Bueno, Dios es soberano, puede haber creado todas ellas y está con el Señor esperando a que se fecunde, y Dios sabe quién va a nacer y quién no, y bueno, básicamente esto, ¿vale? Y algunos teólogos han defendido esto, el preexistencialismo. Básicamente, pues la iglesia evangélica, hay tres formas de pensar. La iglesia evangélica no va por ese camino en su mayoría, de que las almas preexisten, ¿no? Aunque si alguien quiere creer en eso, tampoco es algo así absurdo, por así decirlo, pero no solemos ir por este camino. Nos parece un poco así raro de que Dios haya creado y tenga todos ahí las almas. La Biblia no nos deja pensar mucho eso. Bueno, a mí me parece. La segunda forma de pensar, y la segunda y la tercera, pues los teólogos evangélicos en general, pues van por una o por otra. Incluso algunos mezclan las dos, ¿vale? Esta segunda posición y la tercera que luego voy a mencionar. La segunda sería el traducianismo, que básicamente es un poco lo que decía Joachim. Según esta teoría, las almas de los hombres se propagan juntamente con los cuerpos mediante la generación. Entonces, no es que Dios crea el alma en este momento, sino que, y tampoco el alma es creada por el padre y la madre, sino que Dios de alguna manera, para explicarlo, ¿no? Dios de alguna manera creó una forma un tanto misteriosa, y hay muchas cosas de Dios que son un misterio, entonces en esto no hay ningún problema. De alguna forma Dios creó un mecanismo, una forma ahí de que las almas que no existen antes y que tampoco Él las cree en este momento y tampoco vienen directamente de sus padres, pero en el momento de la generación, pues el embrión la nueva vida, pues se la tiene, ya está. Esto es traducianismo. Y pone ahí, ¿no? ¿Cómo se sucede esto? Es un misterio. No se puede explicar, pero básicamente es esta la idea, que cuando llegue el alma al ser humano, en el momento de la concepción, no las crea Dios, no existen antes. No es un alma que está, por ejemplo, conectada a su padre, a su madre, no recibe maldición hereditaria, por así decirlo, aunque el pecado original es pasado de generación en generación, ¿vale? Y por eso nacemos todos pecadores. Y la tercera posición es el creacionismo, que Dios crea cada alma en el momento de la concepción. Esta teoría tiene por objeto afirmar que cada alma individual ha de ser considerada como una creación inmediata de Dios, debiendo su origen a un acto creativo directo, aunque en el tiempo en que se ejecuta no puede precisarse exactamente. ¿Cuándo ha creado Dios exactamente? Bueno, lo más normal es pensar que Dios crea cada alma en el momento en que se consigue, ¿no? se consigue, exacto. Se funde ahí los dos y se consigue. Y ahí pues crea Dios, y por eso creemos que no se puede abortar, ¿no? Porque ya es un ser vivo, un alma, un ser viviente, para no decir alma. Entonces hay estas tres posiciones, y las dos últimas son más bien las que en general las iglesias evangélicas o la teología evangélica más o menos está en una u otra parte, ¿verdad? Y ahí tengo aquí diversos argumentos a favor de una o de otra, pero bueno, no voy a ir a llenaros de esto, simplemente os traje como
las posibilidades que hay, ¿no? Para esta pregunta que no la hacemos, pero que es una pregunta interesante, ¿no? Que nos da que pensar. ¿Cuándo recibimos el alma o el espíritu? ¿Verdad? Obviamente Dios la ha creado allí en el momento de Adán y el alma de Adán o el espíritu de Adán, pues sabemos bien cuándo ha llegado. Dios ha soplado y allí está. Pero la mía, ¿cuándo la he ganado? ¿No? ¿Y cómo ha sido esto? Pues es un misterio. Y básicamente esas son ahí las posibilidades. Nos quedamos por aquí. Entonces, básicamente lo que hemos visto hoy es ver un poco más de lo que es la naturaleza humana, las partes o los elementos con los cuales somos constituidos, la cuestión del origen del alma o del espíritu, y la semana que viene pues seguiremos con lo que significa la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Pero bueno, ahora abro a preguntas, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer. Pues la verdad que no. Yo creo que ahora mismo ¿Por qué? tengo antes que reflexionar que preguntar. ¿En qué? Reflexionar en todo lo que hemos creado ahora mismo. ¿Por qué? ¿Qué De pasó en tu mente? pensamiento. ¿Qué tipo de pensamiento te ha generado? Yo pensaba que lo tenía todo muy claro. Yo pensaba que lo tenía todo claro. ¿Y qué no tienes claro? Eso es lo bueno, Claro. porque estamos viendo las distintas versiones de cada teología. Dentro de que es una teología, pero las distintas versiones que hay. Charo, ¿qué querías decir? Cuando yo tuve una intermedia de Suiza, pues yo estaba casi 2 meses. Entonces, la médico que me atendió, bueno, supuestamente que me atendió de aquella manera, pero bueno, me dijo que así respectivamente que eso no era nada, que eso, vamos, que me hundió prácticamente. Entonces yo le dije, digo, en el mismo instante que yo me quedé embarazada, está un muchacho que el Señor me ha regalado. Y ella me dice, eso no es nada, esa cuestión tuya que trae ridiculez, tú sabes, tener un pie en la cabeza, eso no es nada. Si una persona que supuestamente es médico le dice que eso no es nada, ¿qué valor tiene el salvar una vida? Si realmente no está cuando el Señor creó al ser humano, a la persona. Supuestamente esa mujer no tiene que ser médico, porque vamos, sí mismo. Tú puedes creer cualquier cosa, pero el ser de la vida, de la creación. Sí. Es que los médicos de hoy día en su mayoría están muy influenciados por el tema este de las ideologías y demás. Bueno, cuando hemos tenido, cuando se ha quedado embarazada Vera, de Oliver, y había una sospecha de síndrome de Down, pues se nos han ofrecido el aborto. Y nosotros dijimos, bueno, ¿y pruebas vamos a hacer para saber cómo viene el niño? Porque si lo vamos a tener de todas formas, porque ya está ahí la vida, ¿no? Entonces, es lo que hay. Felizmente el mundo está así. Pero lo que creemos nosotros es que sí. Cómo ha llegado el alma ahí, pues no lo sabemos, pero sí que ya hay. Es un ser vivo y por eso no abortamos. Cuando hiciste referencia al pasaje de Mateo, cuando dice amarás al Señor con todo tu corazón, alma, mente, y también en Tesalonicenses, donde dice algo parecido. Santifique por completo cuerpo, alma y espíritu. Por completo, vuestro cuerpo, alma y espíritu. Nunca me había parado a meditar un poquito en esto, porque el Señor es tan específico y tan detallista. Sencillamente porque la naturaleza humana, el pecado que llevamos, nos ha
nos ha hecho torpes, nos ha entorpecido. Y tiene que ser de esa manera para que entendamos que es todo nuestro ser que tiene que ser entregado al Señor. Por eso es que es tan específico, porque nuestra capacidad, nuestra carnalidad necesita ese tipo de explicación tan detallada. ¿Sabes? Porque si el Señor hubiera puesto, amarás al Señor con todo su ser, bueno, hubiéramos pasado eso, ¿no? Pero espérate, es detalle parte por parte, espíritu, alma y cuerpo. Sí, sus palabras traen una profundidad más grande, ¿no? Claro. De lo que... Y por eso se utiliza esta forma de escribir, está claro, para provocar esta... Bueno, su intención es esta, hacernos ver que esta entrega es total, ¿no? Completa, y tiene que ver con todo realmente nuestro ser, desde los sentimientos, pensamientos, hasta todo. Vale, pues más preguntitas, a ver si hay. Y si las puedo contestar. Sí, es un tema bastante complejo. Y si las puedo contestar. Una cosita, basándonos en que por fe decimos pues, que Dios creó todo lo creó. Ahora, a Satanás, Él no lo creó como tal, lo creó como otro ser, ¿no? Que estaba Él con todo, el gran músico y todo lo demás. Pero has dicho, ¿no? Permitió la maldad. O sea, Dios crea todo lo bueno y luego permite, que son dos palabras distintas, conceptos distintos, crear y permitir. ¿Es una afirmación o una pregunta? Pues sí, que me explique Porque la diferencia. la diferencia. Que tienes que trabajar, sí, claro. No dejes de trabajar, Juan, por favor. Cuida este hospital, ¿vale? Adiós. Ya estamos terminando de todas formas. Sí, si es una pregunta yo te contestaría sí, que Dios ha creado todo, incluso a Satanás. Y la maldad también la crea, ¿No? No la crea, la permite, lo que son dos conceptos distintos. La maldad no la crea Dios, la maldad la permite. Igual que no tienta a Dios. Dios no tienta a nadie, sino que permite la tentación, porque son dos conceptos distintos. ¿Vale? Entonces, Dios no crea el mal. Dios sí permitió, como no creó el pecado, pero sí permite y permitió que el hombre pecara, tomara sus propias decisiones. Entonces, son dos cosas distintas. Ahora, cuando dice Isaías, el profeta, que Dios creó el mal, era su forma de ver. Pero bueno, puede decirme, bueno, pero es un autor inspirado, ¿cómo puede decir ese tipo de cosas? Bueno, el Señor se utiliza de la historia de su época. Los autores inspirados no entraron en un trance. ¿Sabe lo que es trance? Como que salieron de sí y empezaron a escribir. No, escribían desde su experiencia. Por eso uno dice que el sol se paró cuando se retrasó 15 minutos, dice que el sol paró o el sol ha vuelto atrás. Sí, los 10 grados. Los 10 grados. Sabemos que no fue el sol que paró, fue la tierra, porque el sol está estático en su sitio. Según la ciencia de hoy, que parece estar comprobado esto. Ahora, ¿el escritor no debería saber eso? Bueno, el escritor no debería saber eso, porque es inspirado, no tiene que saber eso. Se utiliza del conocimiento de su época. ¿Entiendes la diferencia? Entonces, la Biblia no es un texto científico, la Biblia es un texto espiritual, y lo que el autor está escribiendo es a partir de su experiencia inspirada por Dios, obviamente. Entonces, cuando el profeta dice que Dios creó el mal, tenemos que entender, por todo lo que dicen las escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo, que lo que quiere decir es que ha permitido que el mal viniera a la tierra. Lo dice que Dios ha creado el mal porque el pensamiento de la época, incluso dentro de la teología judía, era que Dios había creado todo. Pero sabemos que no es así. Entonces Dios no crea el mal, como no tienta a nadie. Dios permite, lo que es cosa distinta. ¿Qué querías decir, Alberto?
Bueno, leyendo las Escrituras, el primer mandamiento que Dios da es a Adán: no comerás de esto. O sea, antes de eso no está escrito que Dios diese algún mandamiento. Entonces, Satanás no desobedeció ningún mandamiento. Por eso Dios no lo condenó en aquel momento. Dios puede castigar cuando ha dado un mandamiento y nosotros lo desobedecemos. Entonces Dios respeta el libre albedrío hasta ese punto, ¿no? Bueno, Es un tema de ley, es un tema de ley que es más Dios no profundo. destruyó a Satanás. No lo destruyó porque Satanás no desobedeció ningún mandamiento. Él, en su libre albedrío, se rebeló contra Dios. Y Dios respeta al que se rebelase. Porque Aunque no la había verdad es que lo desobedecido permite. nada. Digo yo, eso son cosas que me pasan por la cabeza. Es que Ya. cuando yo, desde mi punto de vista inculto, pienso que cuando Isaías dice que lo creó, lo que quiere demostrar es que Dios es todopoderoso y todo está bajo su mano. No es, si te limitas solamente a leer esa palabra, Claro. te limitas nada más que a creó el mal, que es lo que te saca sí, del bueno, contexto. de hecho ese es el contexto de ese texto, Era que está hablando de la soberanía de Dios. Que era todopoderoso y que nada estaba bajo su control. Si no me equivoco, Isaías 43, 44, algo así. Y está hablando realmente de la omnipotencia de Dios, el hecho de que Dios es todopoderoso. Entonces, esta es la idea. Bueno, nada, vamos terminando. Ezequiel 28:15 también nos pone, ¿no? Que lo creó perfecto y hay... Bueno, en relación al diablo, sí, Dios ha creado, pero el mal sí encontró y Satanás, ¿no? Entonces se rebeló en contra de Dios. Ahí no es Dios que creó el mal y Satanás, el mal se encontró dentro de él, porque son dos cosas distintas. Dios lo permite. Pues bien, lo dejamos aquí.